Bienvenidos a Buenas Nuevas, Honduras. Somos Jorge y Wendy. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Buenas Nuevas Honduras, un podcast creado para llevar un mensaje de amor, fe, paz y esperanza. Estamos contentos porque estamos estrenando un episodio más de este mensaje que hemos traído de parte de Dios, esperando que pueda tocar sus corazones y cambiar sus vidas, transformarlas como un día transformó el Señor nuestras propias vidas. Pueden encontrarnos en todas las plataformas como Buenas Nuevas HN. Así que síganos y además compartan este episodio que va a estar hermosísimo. Le damos las gracias a nuestros patrocinadores, Café Costello, un café exquisito que está ubicado en Plaza Rancho Coco, contiguo a las Torres de Panorama. Además, encuentran unas baleadas exquisitas. Yo me atrevería a decir que son las mejores de la ciudad. Así que esa tortilla la hacen, no sé si debajo de la luna, una pócima secreta o algo, pero realmente los frijolitos, todo es exquisito. También le damos las gracias a Smart City Car Wash, que nos está apoyando también con su patrocinio. Están ubicados en el Mall Altara, en donde pueden ir de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es decir, después de salir de la chamba, pueden ir a lavar su carro. Agradecemos a Pope Arte, Música y Entretenimiento, lo mejor en audio, iluminación, pantallas para sus eventos. Y por supuesto también a la agencia Infinity Travel, una agencia de viajes que los atiende con todo el amor del mundo para sus viajes de turismo, de trabajo. Así que contacten a Infinity Travel, que están ubicados en los edificios Nuevos Horizontes Business Center. Ahí están. Gracias a cada uno de ellos por apoyar este ministerio. Bien, ahora sí tenemos una invitada muy especial, una paisana mía, 0101. Así que vamos a recibir con efusividad a la doctora Tania Casco Handal. Gracias. Bienvenida. Gracias, Jorge. Gracias, Wendy, por esta hermosa invitación. Es un honor para mí, acompañarlos este día. Claro que es Dios, ¿verdad?, que nos hace esa llamada. Así que estoy muy agradecida y pues... Gracias por Tania. Gracias por atender esta llamada. Sabemos que Tania viene desde la Perla de Lulúa. Allá está ubicada, desde Progreso. Bueno, Tania, antes de entrar en contexto y entrar de lleno a este testimonio, a esta historia que nos va a contar, siempre me gusta empezar con un chiste para alegrarnos un poco y romper el hielo. ¿Okay? Pues resulta que un día está Dios hablando con Adán y le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le dice. Así que necesito hacerte una ayuda idónea, le dice. Te voy a hacer una mujer, dice, bellísima, con una mujer con un cuerpo esbelto, unos ojos bellos, un rostro hermoso. Además, una mujer que te va a respetar, que no te va a reclamar nada, que te va a apoyar en todo momento, que nunca te va a señalar, que va a ser una mujer perfecta. Y le dice Adán a Dios, Señor, pero ¿cuánto me va a costar eso? Un brazo y una pierna. Ay, no, le dice, ¿y cuánto me das por una costilla? Bueno, y la historia se cuenta sola. Okay. Chistes tuyos. Bueno, vamos entonces ahora mismo a entrar en contexto con la doctora Tania y que nos cuente un poco, pues, para entrar en contexto a qué se dedica, quién es, háblenos un poco de su familia y todo para que vayamos poco a poco adentrándonos en todo este relato. Bueno, pues... mi nombre es Tania Fabiola Casco de Handal, el apellido de mi esposo. Soy médico, tengo una especialidad en administración hospitalaria. En los últimos años a eso nos hemos dedicado, a administrar hospitales. Vengo de La Ceiba, pues, sí. Pueblo Entonces, querido. De esa ciudad hermosa, de una familia preciosa donde... me enseñaron el amor, el respeto, los cuidados de una familia conformada por mamá, papá, 2 hermanos menores y donde todos los fines de semana el río, la playa y esos son mis recuerdos. Qué bueno. Esos son mis recuerdos. No, quizás habían problemas, pero mis recuerdos son de lo que nosotros hacíamos fines de semana en familia. Eso es lo que normalmente se estila en la ciudad de Puerto de la Ceiba. La verdad es que es tan rico ir al río, a Los Lobos, a la cuenca del río Cangrejal. Realmente dicen que en la Ceiba el que se baña en Río Danto y toma agua del Cangrejal ya no quiere volver. Yo creo que al doctor agüita le han de haber dado de Danto. A mi esposo así le pasó.
Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, Tania, y cuéntenos, ¿desde pequeña tuvo un acercamiento con Dios de alguna manera? ¿La familia era una familia que de alguna forma les inculcó acercarse a Dios? ¿Cómo fue ese momento digamos, de la niñez y la adolescencia? Ok, cuando nosotros, pues en esos momentos, pues para mí, nuestra vida era feliz. Sí, Pero ustedes saben que al diablo, pues no le gusta las familias felices. claro, No le claro. gusta. Y se metió en nuestra familia a través de la enfermedad. Ah, Entonces, uno de mis hermanos comenzó a padecer de asma. ok. Entonces, ya nosotros no pudimos volver al río, no podíamos volver a la playa. Ujú. Todo giraba en torno a cuidarlo a él. Él padecía de una alergia severa. Llegó un punto en que él no podía llegar ni al patio porque se enfermaba, se inflamaban sus ojos y todo eso. Entonces, ya nuestra vida cambió. Todo era cuidar a mi hermano. En ese momento fue cuando Dios nos encontró. Ah, ok. En ese momento Dios utilizó esa circunstancia Sí. difícil para que nosotros pudiéramos llegar a conocerle a través de una oración de una amiga de mi mamá. Luego que mi hermano sufrió 2 neumonías, luego una tercera neumonía severa y Dios nos encontró en ese lugar, en un hospital. Esta amiga, pues Dios la envió allí, encontró a mi mamá, le contó lo que estaba sucediendo, le preguntó si podía orar. Entonces ella le dijo que sí, mi mamá no tenía tanto una relación con Dios en aquel momento, pero le dijo que sí. Y de esa manera, pues, cuando esta mujer termina de orar, le dice a mi hermano, dice el Señor que estás sano, completamente sano, y que nunca más te vas a volver a enfermar de esta enfermedad. Y mi mamá lo creyó en su corazón. Qué importante. Eso fue un fin de semana. El lunes regresaron al médico y, como les dije, pues soy médico. Ahora yo les puedo decir que para que hayan variables en una radiografía tienen que pasar de 4 a 6 semanas. Ok. Y la radiografía del sábado estaba con focos de infección en los 2 pulmones Ujú. y la del lunes estaba limpia, completamente limpia. Señores, bello. Realmente, Tania, qué Dios importante mío. el punto que dice Tania, y mi mamá lo creyó. Eso es importante, ¿saben? De hecho, en los evangelios, en el pasaje donde Jesús va con Jairo, porque la hija está enferma, no sé si lo recuerdan, ellos van de camino, pero Jesús se encuentra con la mujer del flujo de sangre que le toca la túnica y todo eso, y va como atrasándose. De repente vienen los criados, dice, y le dicen, no molestes más al maestro, tu hija murió. Y Jesús le dice que no se preocupe, que solo tenga fe. Así es. Entonces, realmente ahí vemos qué importante es creer a Dios. Lo mismo pasó con el centurión romano. No he encontrado tanta fe en todo Israel, le dice. Como has creído, así te sea hecho. Y qué bonito es. Y ahí nos damos cuenta que la fe no solo es un fruto del Espíritu Santo, sino un don. Hay gente que trae una fe. ¿Recuerdan ustedes las abuelitas de antes? No te preocupes, hijo, que vas a estar bien y todo. Era una fe que era un don que ya traían. Pues hay gente que cree y eso es, al que cree, dice la palabra, Todo le le es es posible. Sí. Amén, así es. Entonces, cuando mi mamá regresa con el médico no sabe qué pasó. Él le dice, mira, no sé qué pasó acá, y le da de alta a mi hermano, pero mi mamá sí quedó con la curiosidad Sí. y regresó a donde aquella amiga a preguntarle qué pasó. Ella pues la invita a un capítulo de fraternidad. Ah, ok. Miren, es que fue una cosa impresionante lo que Dios hace. Les digo, esto fue el fin de semana. El lunes ella regresa a donde su amiga. Le dice, el miércoles nosotros tenemos un capítulo a las 7 de la noche. Y mi mamá, con ese corazón agradecido, el miércoles mismo estaba en aquel capítulo. Habían pasado 5 años de enfermedad. Habíamos vendido, pues ellos habían vendido 7 propiedades en 5 años, pagando tratamientos, pagando hospitalizaciones, todo eso. Y el Señor lo hizo en un fin de semana. Es que increíble, que maravilloso. Yo quiero en este momento agregar también, Tania, allí es donde nos damos cuenta que realmente ni todo el dinero del mundo nos puede dar la felicidad. Así es. Porque a veces en la enfermedad no podemos comprar la salud, pero Dios sí tiene el poder para poder transformar y hacer ese milagro. Amén, así es. Como les digo, pues mi mamá con un corazón
bueno, eternamente agradecido. Inmediatamente asistió a capítulo, empezó a servir. O sea, fue una cosa inmediata. Para ese momento yo tenía 15 años, así que desde bien chiquita yo estaba en el colegio y como los eventos eran en la noche, entonces muchas veces me tocaba ir con uniforme a los capítulos. Yo iba con el uniforme. El uniforme del Regina. El uniforme de María Regina, ahí con mi vestidito blanco. Y, y empezamos a servir. Empezamos a servirle al Señor, a conocer de ese Dios, que nuestra vida cambió completamente. Fue una cosa impactante. Empezamos a saber que Dios puede hacer cualquier cosa que le creamos. Sí. Entonces, avanzamos en el tiempo. Recuerdo que ya cuando me gradué, siempre pues fui de buenas calificaciones y todo eso. Entonces, quería estudiar medicina desde siempre. Me mandaron para Tegucigalpa y fue bastante difícil, porque yo estaba acostumbrada a mi casa, el amor de casa, los cuidados de mi mamá, el amor de mis hermanos. Y yo fui a una familia, pero allá era cada quien un mundo aparte. Entonces era muy difícil. Ok. Era bien apegada a la familia. ¿Qué pasa en una familia cuando tienen ese tipo de encuentros con el Señor? ¿Cómo cambia la dinámica dentro de la casa de, durante la enfermedad y después de la enfermedad? Por ejemplo, la fe de sus hermanos, su propia fe. O sea, usted pudo ver los milagros así en carne propia de yo voy a escribir en la papeleta, Señor, yo quiero estudiar medicina, Señor. ¿Tuvo todo ese tipo de milagros, ese tipo de conversión? ¿O era como, no, acompaño a mi mamá? No, era que nosotros vimos lo que pasó. O sea, nosotros No sí. lo podían negar. Era innegable. Realmente, yo recuerdo que inmediato mi mamá dijo, bueno, nos dicen en los capítulos, busquen una iglesia. Entonces dijo mi mamá, bueno, vamos a buscar una iglesia. Nosotros habíamos sido católicos, entonces era como la que vas a misa de vez en cuando. Claro. Hiciste la comunión, la confirmación, pero vas de vez en cuando. Pero en ese momento mi mamá dijo, no, vamos a la iglesia, vamos a buscar un lugar donde de verdad nos vamos a congregar. Entonces ya era que todos vamos. Ajá. En aquel momento, pues mi papi no, pues esa ahí fue otra situación que sucedió. Mi papá no se acercó así como nosotros. Entonces era primero la oración, ¿verdad? Que mi papá conozca de Dios, que mi papá se acerque, pero nosotros sí íbamos. Entonces recuerdo algo que fue muy impresionante, porque mi mamá se realmente dedicó a enseñarnos, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, saben que recuerdo una anécdota muy, muy impresionante. Mi hermanita en aquel momento tenía 8 años, y recuerdo que en aquel tiempo pues le daban 10 lempiras para que comiera una merienda o algo, y saben que esa niña de 8 años empezó a diezmar. Qué maravilloso. Óiganme, de 8 años empezó a diezmar. Y ella llevaba a la iglesia 7 lempiras de todos los días. Y él le dijo a mi mamá un día, hija, pero usted pídale a Dios por ese diezmo. Si usted está diezmando, usted puede pedirle a Dios por ese diezmo. En ese momento recuerdo que uno de mis primos se fue para Estados Unidos, pero él se fue ilegal. Entonces, había ya pasado varios meses que él no se comunicaba, no sabíamos qué había pasado por él. Y nosotros como familia siempre hemos sido muy unidos. Entonces, ¿saben qué? Aquella niña de 8 años empezó a orar, Señor, yo te pido por mi primo Javier. Y por mi diezmo, yo te pido que mi primo pueda llegar a Estados Unidos y que él se comunique. Y sabe que Dios concedió esos anhelos de aquella niña. Así que no solo fuimos, fuimos todos. Todos comenzamos a tener fe en lo que Dios podía hacer. Y una familia ya teniendo un encuentro con el Señor es poderosa. Y es poderosa la forma en que el Señor le salió al encuentro. La palabra por eso lo establece, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y es esa misericordia la que nos acerca a Dios aun cuando somos pecadores. Porque muchas veces pensamos, Dios no va a venir a mí, o el Señor solo mira por sus hijos. No, el Señor vino a morir a la cruz por todo, pero tenemos que abrirle nuestro corazón para que venga. Pero muchas veces nos visita, muchas veces está esa gente como la amiga que llegó a orar por ellas y dijo, voy a orar. Y llegó, y a veces nos cuesta tomar esa decisión. A veces tenemos hasta pena de orar por alguien cuando no sabemos
que el Señor nos puede respaldar y en ese momento una familia puede ser transformada. Exacto. Una familia puede ser conquistada para el reino, ¿me explico? Entonces tenemos que tener ese valor de llegar a un lugar y presentarle a Jesús, al Dios al que amamos, el que nos transformó y decir, yo conozco a alguien que lo puede sanar, yo conozco a alguien que puede hacer. Un amigo mío decía que un día se encontró con una persona bien importante de la política, estaban haciendo un trabajo y dice que la persona esta andaba con un dolor de cabeza terrible y que no aguantaba y ya había tomado medicamento y nada, y que él como hombre de Dios le dijo, disculpe, ¿puedo orar por usted? Y ella como, bueno, ¿qué más da? Pues? Y hizo una pequeña oración, como al ratito se le quitó los dolores de cabeza, ni se percató, pero después le mandó a agradecer, dígale a su amigo que la oración me llegó. Entonces, eso es, pues, tenemos un poder a través del Espíritu Santo que sirve para eso también, para que otros conozcan al Dios al que servimos. Por eso el Señor dijo, cosas más grandes que las que yo he hecho harán. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a usar esos dones para que la gente conozca al Dios al cual servimos, que todavía vive, porque no somos nosotros, es Él el que hace los milagros. Y ese mismo Cristo que los visitó a ustedes fue el que transformó esa familia y la trajo. Ahora solo faltaba orar por el papá, ¿verdad? Ajá. Así es. Miren que cuando a veces nos dicen, bueno, vamos a orar por las almas, y realmente nosotros pensamos que estamos orando por Jorge, Sí. pero es por la familia completa. O sea, nosotros estamos transformando familias, Sí. no solamente a una persona. Y eso fue lo que sucedió en nuestra casa. Pues aquella oración seguía que mi papá pues pudiera encontrar al Señor, pero en ese momento no sucedió. Cuando yo ya estaba en Tegucigalpa, pues a mí se me dificultaba el tema de la familia, más que todo, muy apegada a mi casa. Entonces me doy cuenta que mi papá empieza con infidelidades, con situaciones difíciles en casa, con pleitos con mi mamá. Mi hermano ya para ese momento ya es un muchacho de 18 años, pleitos con mi hermano. Entonces llega un punto en que la familia se destruye. Sí. Horrible, porque yo tenía 6 años de estarle clamando a Dios por mi familia. Y de pronto me dicen, se van a divorciar. Dios santo. ¿Dónde está Dios? Dice. Ajá. Exacto, ¿dónde está? Y me enojé con Dios. Ajá. Porque le digo, ¿cómo es posible que yo tengo tanto de estarte pidiendo y en vez de que las cosas se arreglen, se van a divorciar? Y para mí eso era la destrucción del mundo. Claro. Claro. La vida se me vino abajo, yo entré en una depresión horrible. Mi mamá tomó la decisión de irse para Copán, de donde ella era originaria. Se lleva a mis hermanos y mi casa destruida. Mi papá en Ceiba, yo en Tegucigalpa, mi mamá y mis hermanos en Copán. Entonces la familia completamente destruida, yo en una depresión horrible, yo no quería saber nada de Dios porque yo le decía, no es cierto, no es posible que esto esté pasando. Y así me llevé muchos meses. En ese semestre pasé una sola clase porque yo había veces me levantaba, me bañaba, me cambiaba y tal como me había cambiado salía a la puerta y con la misma me regresaba y no, yo no iba a clase, o sea, era una cosa terrible. Entonces, pasaron varios meses, yo no quería ir a Ceiba, yo no quería ir a Copán, a mí pues que no me hablaran de nada. Y en las vacaciones me fui 24 de diciembre para Ceiba con mi papá, lo pasé con él y luego el 31 entonces lo iba a pasar en Copán con mi mamá. Como buena servidora de Dios que era mi mamá, desde que ella se fue a Santa Rosa buscó un capítulo y comenzó a servir en el capítulo. Cuando yo llego, me dice el siguiente día, hija, vamos al evento, sea lista. Y yo no quiero ir. Y miren que la mamá pues son lindas, bellas, pero autoritarias. Ajá. Así es que sea lista porque nos vamos. Donde manda capitán no manda marinero. Entonces me alisté, me fui. No me pregunten qué pasó en el evento, yo no tengo idea, pero me reconcilié con Dios. Gloria. Ahí le pedí perdón por lo que yo había estado haciendo. Quizás pues se me había alejado de Dios todo ese tiempo. Entonces le pedí perdón y le dije, bueno, aquí estoy otra vez a pedirte otra vez por mi familia. Sí. Tania, qué bonito eso, porque saben que normalmente cuando llegamos a Cristo la gente cree que todo es color de rosa y que todas las oraciones son contestadas en el tiempo que nosotros queremos.
Y por supuesto que la palabra lo establece y nosotros hemos sido testigos pues de que Dios nos ha concedido anhelos de nuestro corazón y otros todavía no. ¿Me explico? Así es. Y estamos esperando con fe, creyendo que ese mismo Dios que es capaz y poderoso de cumplir cada una de esas promesas, que ya nos hizo milagros, es el mismo de siempre. Así. Me explico, Él no cambia y Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Pero qué interesante eso, cuando nos sentimos como abandonados, cuando el Señor guarda silencio y decimos, Padre, ¿dónde estás, Señor? Te estoy clamando y nada está pasando. Y es lo que dice Tania, más bien las cosas parece que van empeorando. Que van peor. Pero yo he aprendido algo y son dos cosas que quiero decir en este punto. Es en medio de la dificultad ser agradecido. Ser agradecido porque ¿saben qué? Realmente nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. Todo es por gracia y misericordia. Amén, así es. Entonces, desde ahí partiendo a decir, lo que tengo ya es bastante, gracias. El Señor, ese agradecimiento va a subir como un vapor a una nube y un día se van a abrir los cielos y va a llover sobreabundantemente bendición. Y otra cosa que quiero decir es que he aprendido a ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque yo creo que el 90% en los problemas es actitud, es enfrentarlo con una buena actitud. Y ahí sí recordar aquel verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé qué estás haciendo, Señor, pero tú no te equivocas. Algo va a pasar con esto. Así es. La voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y nosotros no somos quien para reclamarle a Dios, porque Él tiene planes mejores que los nuestros. Amén. Entonces, pues pasó el tiempo, recuerdo que terminé mi carrera, terminé mis años de estudio, fui a hacer la Ceiba, el internado rotatorio. Le pedíamos al Señor que mi práctica de hospital fuera en un hospital. Y al Señor le plació mandarme para Danlí. Yo tengo 2 hermanas mayores antes del matrimonio, entonces una de mis hermanas mayores vive en Danlí. Entonces yo dije, bueno, por lo menos voy a tener a alguien relativamente cerca, recordando que toda la familia estaba completamente dispersa. Sí. Empecé a hacer mi año de servicio social allá. Un tiempo después, recuerdo que me llama mi hermana mayor y me dice, fíjate que me está doliendo el estómago, ok, tómate este medicamento. Al rato me vuelve a llamar, mira que me está doliendo más, fíjate que creo que tengo fiebre. Bueno, le digo, ¿sabes qué? Vámonos al hospital, mejor te vamos a revisar. Le hacen sus exámenes y todo eso, se acerca la doctora que la revisa y me dice, Tania, ¿usted tiene familiares diabéticos? Sí, mi papá es diabético y mi papá es el papá de mi hermana. Me dice, es que su hermana anda con el azúcar elevada, colesterol, triglicéridos, la presión, etcétera, y tiene apendicitis. Ay. Tenemos que operarla. Entonces, ok, le digo, bueno, yo ahorita me muevo, vamos a hacer trámites. La doctora empieza a caminar y se da vuelta, me dice, Tania, recuerde que son enfermedades hereditarias. Usted debería chequearse. ¿Ok? En ese momento lo importante es mi hermana, vamos, hacemos los exámenes, le hacen la cirugía, sale todo bien, qué bueno, gracias a Dios. Pero semanas después yo recuerdo las palabras de la doctora y yo dije, hace tiempo no me hago exámenes. Y bueno, me voy a hacer mis exámenes a ver cómo estoy. Para mi sorpresa, mis niveles de azúcar estaban elevados. Empiezo a buscar internistas, endocrinólogos, todos especialistas, 1, 2, 3, 5, 10, cualquier cantidad de médicos. Y a mis 26 años a mí me estaban diagnosticando diabética. A mí se me vino el mundo encima porque yo decía, no es posible, estoy joven, me gustan los dulces, me encantan los postres. ¿Y cómo es esto, verdad? Entonces, la verdad que yo no aceptaba el diagnóstico. Yo decía, no puede ser, esto no puede ser. Pero clínicamente yo estaba con síntomas, todo esto. Entonces, ni modo, tenía que empezar a tomar medicamentos. Empecé a tomar medicamentos, tenía que bajar de peso. Y así me llevó varios meses. En agosto, si ustedes conocerán que se celebra la Feria del Maíz, allá el Festival del Maíz en agosto, en Danlí. Pues como todos saben, vamos al festival, que tenemos planificado que vamos al festival. Esta semana me llama mi mamá y me dice, hija, mira, el viernes se viene para Tegucigalpa que vamos a una convención nacional de damas. Y yo,
No, mamá. El festival El del maíz. festival del maíz. Me lo voy a Mira perder. que yo voy con mis amigas, que no sé qué. Y me dice, usted se viene para Tegucigalpa. Y yo, ok. ¿Sabe? La obediencia trae bendición. Amén. Así es que les digo a mis amigas, lo siento, pues no voy, yo tengo que ir con mi mamá para Tegus. No les dije ni a qué, pero me fui para Tegucigalpa. Ese sábado había una convención de damas del capítulo de fraternidad y tenía por nombre Dame de Beber. Ok. Y en la tarde del evento nos hacen hacer un acto profético. Nos dicen, miren, aquí hay una copita, aquí hay un bote con agua. Dice en la Biblia, o se puede buscar después, ¿verdad? Que Jesús se encuentra a la mujer samaritana en el pozo. Sí. Y le dice que le dé agua. Ella le dice que no le puede dar agua porque él es judío, ella es samaritana. Pero le dice, si bebieras del agua de vida que yo te ofrezco, Sí. fluirían ríos de agua viva de tu ser. Amén. Amén. Entonces nos dijeron, esa agua, ese bote con agua, es el agua de vida que Jesús les está ofreciendo esta tarde. Así que vamos a hacer un acto profético. Amén. Usted va a pedir el milagro que usted está necesitando y esa agua de vida el Señor lo va a hacer. Entonces volvemos al punto, al que cree todo le es posible. Amén. Yo agarré mi agua, mi copita y yo le dije, Señor, si es cierto lo que estás diciendo, con esta agua limpias mi cuerpo, mi sangre, mi páncreas, porque yo no quiero ser diabética. Y me la tomé con fe. Había que ver si realmente Dios hacía algo. Entonces la siguiente semana era hacerme mis exámenes otra vez. Para la honra y gloria de Dios, mis niveles de azúcar estaban completamente normales. Decirles que el Señor me sanó de diabetes es científicamente imposible, como médico se lo digo, científicamente imposible, pero al Dios al que nosotros servimos es un Dios de los imposibles. Dice Juan Luis Sin Guerra que en duda. el cielo no hay hospitales. Así es. Definitivamente que el Señor es el Qué médico bello, o sea, por excelencia. Yo le pongo así como el subrayador amarillo de al que cree todo le es Así es. posible. Yo quiero decirle a Tania que es interesante que ella como médico vea todos estos milagros, porque volvemos a lo mismo, ella es científica, digamos, especialista en eso, Exacto. y más que cualquiera de nosotros que quizás no le entiende mucho a la medicina, al funcionamiento de las células del cuerpo, es una situación que nos ponemos a pensar. Es más, yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuando Jesús revivió a Lázaro después de 4 días de muerto, incluso dice la palabra que le dijeron, ya eso huele hasta mal, pues me explico, el cuerpo, cuán descompuesto estaba y las conexiones, ¿verdad? Las células, no sé, todo lo que tenía que volver a regenerarse para que él volviera a la vida. Pero vamos a esto, que al final la física, la química, la biología, las matemáticas que nos enseñan en la escuela no aplica en Dios, porque Él es el creador, porque Él es eterno. Todo obedece a su voz. Todo obedece a su voz y caminó sobre el agua. Bueno, incluso se mira en los evangelios cómo se teletransporta Felipe, el discípulo, cuando cae al carro del eunuco y que apareció, ¡puf! Fue como y desapareció. Y son cosas que nosotros nos preguntamos, eso no puede ser posible, es mentira, esos son cuentos de fantasía los que dicen en la Biblia, pero sabemos que Dios es capaz de esas Amén. cosas. Y ahí está la doctora Tania, que es un médico, y dice, yo no lo puedo explicar, pero sencillamente es verdad. Y entonces síganos contando, por favor, de todos esos milagros que yo estoy súper emocionada. Fíjense que cuando pasó eso, yo dije, el Señor puede hacer cualquier cosa. Ajá. Sí. Porque, como hablamos, pues es algo que es imposible, pero Dios lo había hecho. Miren, yo me repetí esos exámenes semana tras semana, mes tras mes, y el Señor lo hizo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si hiciste esto, puedes restaurar mi familia. Ajá. Habían pasado muchos años ya, Sí. y le dije, mira, ya me voy a graduar, así que de graduación te pido que me regales que mi familia esté unida otra vez. ¿Y saben que Dios lo hizo? Gloria. Mi mamá regresó a Ceiba, mis hermanos regresaron a Ceiba, yo me gradué, pues regresé a Ceiba. Ajá. Entonces estábamos la familia unida nuevamente. Yo creo que yo era la mujer más feliz del mundo en ese momento, como hija, como familia, ¿verdad? Claro. Pero aquella felicidad no duró poco tiempo. Luego volvieron los pleitos con mi papá, volvieron las mismas situaciones, faltas de respeto de parte de él. Entonces llegó un punto en que nosotros ya no queríamos ni ver a mi papi.
Era una cosa muy dolorosa. Yo he amado a mi papá infinitamente, pero llegó un punto en que ya no lo soportábamos. Escuchábamos que llegaba el carro y cada quien escondido en su cuarto. Ya ni siquiera compartíamos un almuerzo o una cena con él y fue tan doloroso y realmente me dolía mi corazón. Y yo decía, ya no puede ser esto. Mi papá nunca me había pegado, jamás me había pegado, pero una vez que yo le reclamé, ya imagínense, ya como médico, ya adulta y todo. Ya mayor, sí. Ya mayor, intentó golpearme la cara porque yo le hice un reclamo. Entonces ya llegó a ese punto tan difícil y me dolía mi corazón. Yo le dije a mi mamá, yo voy a tomar una decisión. Yo voy a respetar a mi papá. Y lo voy a honrar porque dice en la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que se extiendan tus días de vida en la tierra. No dice si se porta bien, lo vas a hacer y si se porta mal, no. Sino que es un mandato, entonces, y tiene una promesa. Entonces yo le dije a mi mamá, perdóname por lo que yo voy a hacer, porque yo sé que mi papá te duele las cosas que él hace, pero yo ya no puedo seguir en este momento así. Entonces yo voy a decidir perdonarlo. Ya no le vamos a hacer pleito, esto, ni el otro. Mi hermano toma la misma decisión al ver lo que yo hice, mi hermano hace lo mismo, entonces empezamos a vivir en paz. Él quizás hacía sus pleitos, pero como nosotros no le hacíamos pleito, entonces había paz. La paz no le gustó mucho, él tomó las cosas, se fue sacando cosas de la casa semana por semana y de pronto mi papi se fue de la casa. Entonces fue muy difícil para nosotros otra vez, la familia desintegrada. Pero como ya habíamos dicho, vamos a honrar a mi papá, pues como con mis hermanos dijimos, bueno, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle a establecerse, ¿verdad? A que se ubique en un apartamento, le vamos a ayudar y todo eso. Entonces, y lo hicimos. Siempre manteníamos una relación con él pero aparte, o sea, nosotros como hijos con papá y ya. Así transcurrió ese tiempo, gracias a Dios, pues yo para ese momento ya me había graduado, ya empezaba a trabajar. Yo tenía 3, 4 trabajos, yo trabajaba muchísimo y nosotros como hacemos turnos, a veces solo es en la noche, entonces yo turnaba en un lado, turnaba en otro. Yo tenía 3, 4 trabajos y ganaba muy bien, pero así como empezó el dinero en la bolsa, empezó el dinero en la cuenta, empezó a crecer también el orgullo, El ego, la prepotencia, la arrogancia, la altanería y llegó un momento en el que yo recordaba que yo decía, yo no me voy a casar porque no es posible, los hombres son infieles, los hombres aquí por allá, el amor no existe. O sea, llegué a tener esos pensamientos, esos sentimientos. El amor no existe, para mí el amor no existe. Y yo recuerdo que cantaba un par de canciones ahí de las despechadas, ¿verdad? Y una vez estoy, pero a voz tendida, cantando una canción y me escucha una licenciada del hospital y me dice, niña, ¿cómo estás cantando eso? Porque ¿cómo es posible que una niña como vos esté diciendo que no existe el amor? Yo tengo 45 años de estar casada y no sé cuál. Y yo, el amor no existe. A saber, no estaba cantando Rata de 2 patas. Ay, no. Entonces, fue bastante difícil, ¿verdad? Claro que, perdón, doctora, atrás de eso lo que hay son heridas que no han sanado. Claro. No es que no creamos en el amor, simplemente que lo tenemos bloqueado porque no queremos sufrir lo que sufrieron nuestros padres o madres. Sí, y entonces yo empecé, pues yo tenía algún novio o algo, pero era como, me tienen que pagar. No sé qué me tenía que pagar, pero él tenía que pagar, el pobre muchacho tenía que pagar. Entonces yo era orgullosa, prepotente, así de ordinaria. Y yo decía las cosas como yo quería y que se hicieran cuando yo quería, como yo quería, a la hora que quería. Y si no, pues que no se hiciera. Y así pasé un tiempo, pero ya luego me doy cuenta, no, ya estoy más grande, ya pues yo creo que me tengo que casar. Y entonces está siempre la relación con Dios, o sea, Sí. es eso, pero siempre hay heridas, esas heridas que están ahí. Claro. Entonces mi mamá me decía, hija, usted tiene que buscar un esposo que sea un hijo de Dios, porque ella
Sí, fiel claro. servidora y sabe cómo son las cosas. Sí. Y me dice, si ama a Dios a su esposo, la va a amar a usted. Amén. Si Así lo es. respeta a Dios, la va a respetar a usted. Entonces la premisa era que mi esposo fuera un hijo de Dios. Exacto. Y recuerda que un día en un evento nos dicen, mire, escriban en la papeleta a las mujeres solteras lo que usted quiere para su esposo. ¿Cómo usted quiere a su esposo? Óigame, pues yo quiero de todo. Y era orgullosa y prepotente. Entonces, miren, yo le pedí de todo en aquella lista, pero era esa lista extensísima de revés y derecho. Pero aquella lista a mí se me olvidó. Quedó ahí, a mí se me olvidó. Pasó un tiempo y voy a un evento, pasé a oración y me dice la muchacha, la testimonio, ¿usted por qué quiere que ore yo? Por mi esposo. Yo no conozco a mi esposo, ¿verdad? Y me dice el Señor que tienes que limpiar tu corazón, porque no te va a dar un hijo suyo para que se lo destruyas. Juega. Ay, Óigame. ay, ay, Palabras qué mayores. importante. Sí, oiga el grado de arrogancia que habré tenido, Sí. de prepotencia, que Dios me está diciendo que le voy a destruir a un hijo de él. Sí. Me daba la promesa de que mi esposo es su hijo, Ajá. pero primero tenía que limpiar mi corazón y me avergoncé delante del Señor y le pedí perdón. Amén. Le dije, Señor, quita de mí todo lo que no sirve. Sí, Señor. Quita de mí todo lo que no estorba, vuélveme a ser aquella niña, porque desde niña yo ya le servía, entonces quita todo lo que esté estorbando, orgullo, prepotencia, arrogancia, altivez, todo lo que no te sirve, quítalo de mi corazón. Y el Señor empezó a trabajar en ese corazón, no es fácil, porque cuando hay heridas marcadas en el corazón, pero el Señor va sanando, va restituyendo, a transformar ese corazón que estaba duro en un corazón de carne, en un corazón lleno de amor, completamente distinto a como me había endurado el corazón. ¿Y cómo llegó entonces ese príncipe azul? para que miremos todas esas papeletas. Volví a agarrar la Tania y dijo, check, 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 check. Pues el príncipe azul, cuando yo conozco a mi esposo, él había llegado a Ceiba, él era director dueño de una de las clínicas donde yo trabajaba. Entonces, para mí era pues mi jefe prácticamente. Sí. Entonces, nada más, orgulloso, prepotente, arrogante, altivo, etcétera. Entonces, a mí no me caía nada bien. Si yo era igual, entonces era como, chus, Para un liso resbaloso. igual. Y él llegaba con todo dulce ahí y yo, ay, no, ahí viene este señor, ay, no. Y yo, nada, que no lo soportaba. Lo que yo no sabía es que él estaba atravesando un proceso de divorcio. Pues como no teníamos, o sea, no tenía una relación Sí, como claro. tal, entonces yo no sabía todo esto. Él empieza a querer cortejarme y me mandaba saludos con mis mismas compañeras y todo eso porque él iba de aquí de San Pedro a Así como de a visita. Ceiba y- a hacer, a hacer visitas a la clínica. Entonces, si yo no estaba, pero yo me daba cuenta que él iba a llegar y yo, adiós, me iba. El caso es que tardó 2 años en que yo aceptara salir con él a una cena. Sí. Y le digo a mi compañera, vos vas a ir, me vas a acompañar, cuidadito, te moves, ni siquiera al baño, cuidadito se te ocurre dejarme sola. Pues así comenzó aquella historia. El Señor ya iba transformando mi corazón, pues pasó mucho tiempo, todo eso, pues ya luego pues él me contó toda la historia, todo lo que le estaba pasando. Él ya se trasladó para la ciudad de La Ceiba. Él continuó pues con su proceso de divorcio y el Señor también lo lleva a él a un fracaso económico donde fue hasta abajo. Sí. Él había conocido a Dios a través de fraternidad, pero se había alejado. Ujú. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, dice la palabra que más te vale que te ates una piedra a molino y te tires al fondo del mar, que de conocerlo y alejarte. Sí. Entonces, es fuerte, es una palabra muy fuerte. Sí. Y fue lo que le pasó a mi esposo. Se conoció a Dios, tuvo un crecimiento económico, pero se alejó de él. Y esto le trajo Consecuencia. una consecuencia terrible, se tuvo que divorciar, sufrió pues muchísimo. Claro. Entonces, cuando ya nosotros estamos comenzando nuestra relación, él ya está en ese proceso de divorcio y justo nosotros ya tenemos esa relación, ya estamos trabajando juntos como tal, ya como novios y todo esto, y a él le quitan sus contratos que él tenía, entonces él se viene abajo económicamente,
completamente a un punto en que mi familia tuvo que prácticamente adoptarlo, alimentarlo, porque como él lo cuenta en su testimonio, él no tenía ni para el botellón de agua. Sí. Pero allí es donde nosotros, mi mamá y yo, le dice, bueno, Wilfredo, usted véngase, vamos a los capítulos otra vez, vamos a los capítulos de hombres. El Señor lo lleva hasta el fondo y lo comienza a levantar otra vez. Aquel hombre que era orgulloso, altivo, prepotente, el Señor también tuvo que quitar todo eso a hacerlo un hombre humilde. Y a partir de ahí, entonces, nuestra vida comienza otra vez para arriba. Empezó a fluir nuevamente. Así es. Realmente allí es donde tenemos que ser transformados y ciertamente que el alfarero tiene que irnos moldeando porque al final es lo mismo que dice aquella palabra que no podemos echar vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Tenemos que tener como ser una nueva vasija para recibir lo nuevo de Dios y eso implica cambiar muchas de nuestras cosas del pasado, dejar todas esas cosas atrás y poder encontrarnos renovados, digamos, en el espíritu y que de esa manera el Señor pueda derramar el vino nuevo sobre nosotros y poder alcanzar ese propósito para el cual hemos sido llamados. Tania. A mí me parece interesante, ¿saben? El hecho de que hay pecados que se miran de manera fácil, como por ejemplo el mujeriego, el que bebe, el que se droga. Son pecados que se miran como en la persona, se pueden reconocer de manera fácil. Pero, por ejemplo, la soberbia, la altivez, el orgullo, todas esas cosas que son de carácter, muchas veces no pensamos que no importa, que son cosas que merecemos, que no le afectan a Dios. Y sin embargo, son tan importantes que el Señor tiene que despojarnos de todo lo que creemos importante para podernos acercar a Él, porque no nos podemos acercar con ese ego inflado, con esa soberbia, llevándonos a las personas de encuentro. Y me parece interesante eso, que el Señor tiene que quitarnos. Bueno, la palabra dice que el Señor ve de lejos al altivo. Exacto. Y de hecho, lo que sucede en este caso con estos pecados de carácter es que el que es moralmente correcto, es decir, el que no baila, no fuma, me explico, no bebe y todo, normalmente cree que es un santo, pero tiene problemas de carácter, es orgulloso, altanero. Sí. Y ahí lo vemos en la palabra, en el Evangelio, cuando dice el Señor que dos hombres fueron a postrarse y uno dijo, Señor, yo te diezmo, te doy todo, me entrego a ti, hago esto, lo otro, y el otro, Señor, soy un pecador, perdóname. Y dijo el Señor, va, ¿a quién creen que fue perdonado? ¿El que decía yo diezmo, yo hago todo, Señor? ¿O el que reconoció? Y dice, el que se humille será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Ahí está. Tenemos que tener cuidado muchas veces. Y fíjate en la historia de la doctora que ella solita reconoció cuando la mujer de Dios le dijo, no te voy a dar un hijo mío para que le dañe su corazón, que ella solita recapacitó y no tuvo que esperar perder todo para reconocer que tenía que alinearse al Señor. A mí me parece interesante durante todo el testimonio que la doctora Tania dice que siempre se humillaba ante el Señor. Al final de todo, como que reconocía. Y la palabra lo establece, pues el que reconoce sus errores, sus pecados, los confiesa, será perdonado y alcanzará misericordia. Claro, no importa que hayamos pasado y todo. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Yo estoy segura que esas eran las oraciones de la mamá contestadas. Deja que mi hija venga a ti, ¿verdad? Sí, y el Señor nos lleva pues por caminos a veces que no entendemos. Sí. Pero es porque nos está moldeando, a tal como me moldeó a mí, moldeó a mi esposo. Él terminó aquel proceso de divorcio, pudimos casarnos. Saben que nosotros tuvimos una boda pequeña en cuanto a personas, pero nuestro invitado especial fue el Espíritu Santo. Amén. Ay, gloria a Dios. Hicimos unos actos proféticos hermosos y recibí la bendición de mi suegra, la bendición de mi mamá, de mi papá. Sí, amén. Entonces, el Señor nos bendijo. A partir de ahí, o sea, comenzó a fluir todo. Sí. Mi esposo comenzó a servir en los capítulos. Igual yo ya estaba sirviendo en los capítulos. Entonces, todo comenzó a fluir. Ya teníamos clínica, nuestra casa y todo eso. Y el Señor nos saca de Ceiba. A través de una palabra profética nos dijo, los voy a sacar de esta ciudad. Nos vamos a mandar a una ciudad cercana, etcétera.
Y fue como, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué Ajá, está pasando acá? Pero si estamos bien, Señor. Para mí, progreso era el camino a Teus. Es Ajá. como la mitad de la Como la avenida, pasada. vamos para Teus. Ajá. Jamás. Para o sea, pasar para la barca. sí, entonces yo dije, ok, yo puedo vivir en Teus, yo puedo vivir en San Pedro, en Ceiba, Pero en progreso. progreso. Y yo, Ajá. ¿aquí qué pasó? Ajá. Pero el Señor nos saca, dejamos todo por la palabra del Señor, o sea, Sí. así como ciegamente, o sea, el Señor nos dijo y así direccionados, entonces nos vinimos a Progreso, dejando todo, casa, clínica, amigos, familia, todo. Y no fue fácil, pues teníamos que venir a empezar, Claro. completamente empezar de nuevo. Y yo le decía, ¿por qué? Ni siquiera por qué, ¿para qué? Porque ya había aprendido que no podemos preguntarle a Dios por qué, sino el para qué. Ajá. Entonces le decía, ¿para qué nos sacaste de allá? Y empiezo voy al capítulo en Progreso, empiezo a servir. Yo estoy acostumbrada a los capítulos gigantes de Ceiba. Ajá. Ajá. Capítulos grandísimos en Ceiba y llego a Progreso un capítulo muy chiquito. Y oye, ¿aquí qué pasó? Y esto es un capítulo, porque para mí que todos los Era un capítulos eran versículo. grandes. Y yo, qué pequeñito aquello. Entonces el Señor nos lleva a servir allí. Mi mamá se viene con nosotros, vamos a servir al capítulo. Mi esposo, fundador del capítulo de Caballeros, donde él asiste ahora, el Señor nos dice, te traje a levantar capítulos a esta ciudad. Gloria. Entonces, soy fundadora, coordinadora del capítulo en el cual actualmente sirvo. Ya vamos a cumplir 7 años en este año, en Bueno. agosto. Entonces, empezamos a servir, a conocer toda esta zona, a servir con mi mamá, con mi esposo, como pareja. Y empezamos a servir no solo en lo secular, sino que a servir en el ministerio. Y de pronto, año 2020, Sí. y ustedes saben La que pandemia. la pandemia. Sí. Como familia, pues mi mamá y mi papá se llevaban muy bien, a pesar de que ya estaban Ya separados. estaban separados. Entonces decidimos que ellos se vayan para Tegucigalpa con mi hermana, porque mi esposo es médico, yo soy médico, mi hermano administrador de la clínica donde trabajábamos. Entonces estábamos muy en contacto con el virus. Sí. Entonces mi hermana se los lleva a mis papás y para que estén resguardados. Sí. De pronto, pues el virus llega a la casa. Solo estábamos mi hermano, mi esposo y yo. Entonces, el que mejor se sentía atendía al otro. Y fue una época muy difícil porque nos dio muy, muy fuerte el COVID. Las pruebas salían negativas. Y ya Pero nosotros, los síntomas. Sí. pero estábamos con síntomas, 10 días, 12 días. Luego, pues dice mi mamá, no, yo me tengo que ir a ver a mis hijos. Y nosotros como hijos, pues no, mi mamá, quédate allá, pero ustedes saben el amor de una madre. Claro. En eso, 12 días de síntomas, empezamos con dificultad respiratoria, mi hermano y yo. Juégale. Y empezamos a usar oxígeno ya en casa. Y dice mi mamá, yo me tengo que ir. Yo tengo que ir a donde están mis hijos. Y el siguiente día que ella llega, ya nosotros estamos desaturando, ya. Se bajó la saturación de oxígeno, menos de 80, 70 y tanto. Y el médico nos dice, ustedes tienen que estar hospitalizados, mi hermano y yo. Y empiezan a buscar hospital donde ir. Y estábamos en julio de la pandemia. Sí, no en había... pleno apogeo. En pleno apogeo, Sí. mi esposo se viene con mi hermana a buscar un hospital. No hay un cupo y menos 2. Entonces, no sabemos qué hacer. Le decimos otra vez al doctor, no hay cupos en los hospitales privados. Y dice, ¿y ustedes no tienen seguro social? Y la verdad es como nos quedamos viendo como, sí. Nunca habíamos hecho uso del seguro social. A veces despreciamos lo que tenemos Claro. realmente. Y nos pegó un grito. ¿Qué están esperando? Sí, hombre. Váyanse al hospital del Seguro Social. Bueno, nos fuimos, nos atendieron de inmediato. Mi hermano, 3, 4 días, salió del hospital, gracias a Dios, Sí. todo bien. Y yo me compliqué. Bueno. Llegué y estuve 12 días hospitalizada. De esos 12 días, creo 5 o 6 días, yo no tengo idea qué pasó, yo perdí el conocimiento. Yo llegué a saturar menos de 50% de saturación de oxígeno. Mis pulmones severamente dañados.
Recuerdo que estaba aislada. Por ser médico me tenían un poquito de consideración. Me pusieron aún en el Seguro Social en una habitación privada, Ajá. pero con la puerta abierta. Y ahí donde estaba, pues yo no podía hablar, estaba con aquel cansancio horrible. Pero yo cantaba mis alabanzas en mi mente y yo le decía, Señor, no me dejes aquí. Sí, Señor, amén. yo te sirvo. Sí, Señor. Señor, yo te ponía flores. Señor, yo te aquí, yo te allá. Y como dice Nehemías, recuerda, ¿verdad? Todo lo que yo he hecho para ti, para tu templo. Y yo le decía, Señor, yo lo hacía. Sácame de Amén. acá. Entonces, y la puerta estaba abierta y escuchaba, corría y escuchaba paro. Juega. Y usted en un hospital escucha paro y es que se paró el corazón de alguien. Sí, de alguien. Y ese paro era cada rato y decía, Señor, ¿a qué horas me paro yo? Dios. ¿Por qué? Porque mi corazón, o sea, yo estaba con una taquicardia horrible, estaba saturando menos de 40, menos de 50. Es que usted estaba consciente de todo lo que estaba pasando porque es médico. Sí, Es diferente es que uno que no sabe. Sí, pero yo sabía a qué hora me Sí, paro yo. Sí. Pero saben que donde nosotros estamos, Dios manda ángeles. Llegó una doctora y miren, ¿sabe por qué lo enfatizo? Porque Dios va a utilizar a cualquier persona para mandarnos un mensaje. Amén. Y esta mujer no es cristiana. No es cristiana. Pero llega la doctora y me dice, muchacha, ¿qué estás haciendo acá? Soy yo, la fulanita de tal. Y yo no la reconocía, andamos como monstruitos, ¿verdad? Con todo lo que andábamos Tapados. encima, tapados. Y soy yo, me dice, mira, vos vas a salir de ese hospital porque Dios tiene un propósito con vos. Juega. Es palabra santa. Y yo, o sea, aquella fue como que fuerza, Ajá. Exacto. Fue como, como que una unción que aliciente, entró. ¿sí? Refrigerio. Un refrigerio para el espíritu. Y yo dije, ok, si ella me está diciendo que Dios tiene un propósito conmigo y es doctora, y es internista. Entonces, y de hecho lo hizo, el Señor me sacó de ese hospital, el hecho que yo esté aquí hablando. Mire como lo que hablo, platico, hago, camino, nado, subo gradas en mi casa para arriba y para abajo. Para el enemigo yo debería estar con un tanque de oxígeno. Sí. Pero para Dios, el Dios de los imposibles que nosotros estamos hablando, el Señor restauró completamente mis pulmones. Yo saturo 98%, casi un 100%. De hecho, nadie satura 100, solo los niños. Entonces, mis pulmones están completamente sanos. Pero mi papá se enfermó, mi mamá fue la última que se enfermó. Después, bueno, salió mi hermano, mi hermana, todos. Y cuando se enferma mi mamá, ya ella no quiso estar hospitalizada. Ella decía, yo no voy a soportar estar aislada, todo eso. Transformamos la habitación de ella en una habitación de hospital. Nosotros pues teníamos clínica, entonces pudimos llevar todo para la casa. Claro. Tanques de oxígeno, bombas de infusión, un aparato respirador, todo lo que ella necesitaba. Empiezan síntomas, 10, 15 días, 20 días, y empieza a desaturar y todo eso. Pero ya los médicos la iban a ver a la casa y nos dice un día la doctora, no, tu mamá ya está bien, no te preocupes, ya sus exámenes están normal. Y ya va a empezar terapia respiratoria, entonces nosotros, ok, gracias a Dios, ¿verdad? Ya está todo saliendo. Esa tarde, yo estoy en la otra habitación, me llama mi hermana, me dice, Tania, vení, que mi mamá se puso mal. Cuando llego, mi mamá está saturando menos de 30% saturación de oxígeno. Le digo, mami, te tengo que llevar al hospital. Y me dice, no, yo no quiero ir al hospital, yo no voy a estar ahí sola, esto que el otro, entonces no, yo voy a estar con vos, yo te voy a acompañar. Si vos vas conmigo, entonces yo voy, me dijo. Sí, yo te voy a acompañar, vamos al mismo hospital del Seguro Social, la atienden inmediatamente, la van a hospitalizar y cuando ya la llevan en el pasillo a las salas de COVID, entonces nos dice el camillero, de aquí ustedes no pueden pasar porque esta es área contaminada. Y le digo, yo le prometí a mi mamá Yo le iba a acompañar. que yo le iba a acompañar. Miren, yo pedí permiso al director del hospital, yo pedí permiso al jefe de emergencia, al jefe de sala, a todos a quienes se les ocurra y me dijeron que no. Y les digo, yo le prometí a mi mamá que yo iba a estar con ella. Yo me fui a vestir a mi carro con todo el equipo de protección y hoy, doctora, y aquí con permiso, pero el Espíritu Santo iba conmigo. Llego a la sala y es justo la sala donde yo estuve hospitalizada solo 2 días, hace más de un mes,
Andamos que no se nos mira nada porque apenas los ojos Claro. con todo el equipo. Pero el Espíritu Santo estaba conmigo. La enfermera me reconoció. Y me dice, doctora, ¿y qué anda haciendo? No me diga que ella es su mamá. Y yo, sí, es mi mamá. Pase, me dice, pase. Me llevó una silla, me puso al lado de mi mamá. Y estuve toda la noche con mi mamá. De pronto empieza a saturar menos todavía y me dice la doctora de sala, la tenemos que pasar a cuidados intensivos. Me dice mi mami, no me movas. Le digo, mamá, te tienen que mover, te tienen que pasar a cuidados intensivos. Me dice que no. Y le digo, es necesario. Me quedo viendo y mi mamá me dijo, ora por paz. Yo pensé que el orar por paz era paz para ella. No sabía lo que estaba por venir. La pasamos a cuidados intensivos. Media hora después a nosotros nos están diciendo que mi mamá falleció. Sí, qué difícil. Y realmente se nos vino el mundo encima. Nosotros habíamos orado tanto, habíamos clamado tanto, habíamos pasado todo y el Señor se la llevó. Nosotros no lo entendíamos. Sí. Cuando a nosotros pues nos van a entregar a mi mamá, el cuerpo de mi mamá, en la morgue, por el tema de la contaminación, me la entregan envuelta en un plástico y es aquella cosa tan terrible. Sí, y les digo, yo tengo que ver. Tengo que ver que sea mi mamá. Yo me metí, abrí, yo rompí aquella bolsa, voy a ver a mi mamá. Miren, yo he visto un montón de gente fallecer. Sí. Pero el rostro de mi mamá era un rostro de paz. Y mi mamá estaba con sus manos acá, con una sonrisa, pero una sonrisa, estoy hablándole de una sonrisa. Sí. Y yo, o sea, normalmente las expresiones de muerte son de pánico, son de terror, son horribles. Sí. Pero mi mamá tenía una sonrisa. En ese instante, suena mi teléfono, me llama una profeta. Sí. Me dice, Tania, yo necesito hablar con ustedes, estás con sus hermanos. Ahorita los busco, póngame en altavoz, necesito orar por ustedes. Llamo a mis hermanos y empieza a orar, esta mujer empieza a orar y nos dice el Señor que su mamá no se quería ir porque no los quería dejar. Pero dice que tuvo que venir Jesús y le dijo, hija, es hora de irnos. Y su mamá sonrió y se fue. Y yo vi la sonrisa de mi mamá y ella sigue diciendo, el Señor está recibiéndola con un coro de ángeles. Escucho los ángeles cantar. Nunca había escuchado esto y su mamá vestida de guerrera, como la guerrera que ella era, con un rostro radiante. Y ella está siendo recibida por un coro de ángeles. Y bueno, ella siguió. Como hijos, nosotros sabemos que ella descansa en los brazos del Padre. Amén. Como hijos naturales no lo entendemos. Claro. Y yo le decía, ¿por qué te la llevaste? ¿Y por qué no me dijiste que te la ibas a llevar? Porque te pedí, te clamé. Pasaron varias semanas, el Señor no te va a contestar así cuando le reclamas de esa manera, pero voy para mi casa conduciendo y escuché la voz del Señor que me dijo, porque fue mi voluntad. Amén. ¿Y usted qué hace con la voluntad del Señor? Sí. Me tuve que estacionar, llorar, gritar y aceptar la voluntad del Padre. No ha sido nada fácil, pero el saber que mi mamá está en los brazos del Señor. Claro. En ese momento yo dije, yo tiro todo acá, pero después dije, no es posible. Si el Señor nos ha sustentado, nosotros, yo tengo que continuar. Seguimos con los capítulos, seguimos haciendo capítulos virtuales, seguimos sirviéndole. Y ahora puedo ver que luego que falleció mi mamá, mi hermano le sirve, mi hermana, mi papá. ¿Saben que 25 años después mi papá comenzó a servir al Señor? Gloria a Dios. Entonces, es en el tiempo de Dios. Dios mío. Es maravilloso. Y Dios hace muchísimas cosas en nuestra familia. Aquella familia, Dios la restauró. Mi papá vive en mi casa. Gloria a Dios. Entonces, él le sirve al Señor, va al capítulo, cuando él está con nosotros, él va al capítulo con mi esposo. Mi hermano nos asiste en el capítulo, nos ayuda en el capítulo. Su esposa es tesorera de nuestro capítulo. Mi hermana nos apoya financieramente en el capítulo, aunque ella vive en Tegucigalpa, cuando ella puede va a los eventos. Y entonces,
ahora yo les puedo decir que en mi casa yo le servimos al Sí, Señor. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Qué bonito, qué bonito. Tania, ese tema de los seres queridos que parten, muchas veces no lo entendemos, pero al final hay una realidad para los que creemos en Dios y es que en realidad aquí solo estamos de paso, pues. De verdad nosotros creemos en una eternidad con Cristo y este momento es un abrir y cerrar de ojos, pues, sí, comparado con la eternidad, ¿verdad?, que vamos a vivir con Cristo. Solo fuimos creados con un propósito, que es venir a adorar a Dios y traer ovejas al redil. Y yo pienso que la gente que muere así como su mamá está tan llena de Dios que dice, Señor, ya quiero verte, quiero que me abraces. ¿Me explico? Es una cosa que es tal vez gente que vive en el Espíritu y uno que queda acá dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué te la llevaste? Y un día vamos a llegar a la presencia de Dios y vamos a entender muchas cosas. Él nos va a revelar y por esta razón lo hice. Y uno va a decir, wow, no se equivoca. El Señor no se equivoca, aunque nos duela, aunque nos cueste, que por qué no nos escucha. Claro. Y es tan curioso eso de por qué hay milagros que surgen de la nada. Hay gente que yo he escuchado, Tania, que ora por la sanidad de otras personas y no puede sanar a su propia familia. Sí. ¿Me explico? Y dice uno, pero ¿por qué Dios, si me has usado con poder, orando, imponiendo manos y sanando enfermedades? Y a mí no. ¿Y por qué a mí Ok. no? Pero eso es. Yo quiero saber, ¿qué consejo se le puede dar a una persona que está pasando ese luto de perder a un ser tan especial como es una mamá, pero no solo una mamá normal, sino una mamá así, de esas mamás que Sí, oran, entregada, que, sí, luchadora, que lo entregada. consienten, o sea, porque en lo natural es demasiado doloroso, pero nos agarramos de lo espiritual. ¿Qué puede hacer una persona que está atravesando por ese luto? Me pasó que yo le reclamaba a Dios y le reclamaba una y otra vez. Sí. Y yo estaba enojada con Dios porque yo le decía, te clamé, te oré, te pedí. Y me pasó algo, me llaman para que dé testimonio. Ajá. Les digo, ¿qué? ¿Cómo voy a dar testimonio? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué? O sea, no puedo. Sí. Y llamé a una madre espiritual, le cuento esto, mire, le digo, yo en este momento yo no puedo orar, yo no puedo. Sí. Y tengo que dar testimonio. Y me dijo, como hija de Dios, tienes derecho, sos hija. Oigan qué importante, sos hija. Y como hija, tienes derecho a enojarte. Pero tu padre es un padre amoroso. Ve, pídele perdón. Y Él, que te ama tanto, te va a perdonar Amén. y va a limpiar tu corazón. Sí, Señor. Fui, no podía orar, pero ella me dijo, anda, sentate. Y si no puedes orar, decirle, Señor, no puedo. Y en un fin de semana yo hice eso, me encerré en mi habitación y le dije, Señor, no puedo. Yo no te puedo orar, yo no te puedo hablar, no nada. Y empecé a llorar y me dormí. Cuando yo me dormí, pero le dije, perdóname, yo no puedo, pero hace algo acá porque yo me estoy muriendo. Y sobre todo eso, mi mamá será mi amiga, mi compañera, mi confidente, mi compinche, mi compañera de compras, de viaje, compañera de todo. O sea, no solo era mi mamá, sino que era todo. Entonces, yo me dormí, llorando, yo me dormí. Cuando yo me despierto, justo que yo estoy entre el sueño y el despertar, yo estoy recostada en la cama, y justo yo miré una paloma salir y se fue por la ventana. Era el Espíritu Santo, Espíritu Santo. que estaba limpiando mi corazón. Sí. Ahí se llevó todo lo que había. El siguiente día yo pude compartir testimonio por primera vez. Y realmente es despojarnos en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Sí. Cualquier persona que esté pasando por un luto, por un sufrimiento, por un abandono, por lo que sea, es despojarnos en la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Maravilloso. Allí es donde tenemos que ir a llorar, a reclamar, a Así es. patalear, ahí en la intimidad, diciéndole al Señor, como un hijo a un padre, y después el Señor abrazándonos, diciendo, yo sé por qué hago las cosas. Es como cuando somos caprichosos de niños, papá, yo quiero ir, el papá dice que no.
Y que no, y hoy quería ir, como cuando Tania la trajo la mamá del Festival del Maíz. No he ido todavía. Todavía no he ido al Festival del Hay Maíz. que ir a darle, hay que ir. Bien, Tania, hemos llegado ya a la última parte. La verdad ha sido un testimonio hermoso. Hemos visto el poder de Dios, el poder del Señor, pero sobre todo hemos visto que el Señor es soberano. Amén. Es soberano. Así es. Y nos damos cuenta que Él sabe lo que hace y cuándo lo hace. Y no podemos más que aceptar su voluntad. Es buena, agradable y perfecta. Amén, así es. Así tiene que ser. Bien, vamos a escuchar un mensaje final, Tania, ya para cerrar este episodio, que para toda nuestra audiencia, para todos nuestros seguidores, algo que se le venga al corazón, o si quiere hacer una oración, también. Les puedo decir que busquemos de la presencia del Padre, que busquemos de la presencia de Dios, busque una iglesia, no importa la denominación, busque un capítulo de hombres, capítulos de damas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida en Dios, no es que no tengamos problemas siempre van a haber, pero tenemos una esperanza. Tenemos esa esperanza que Dios puede hacer cualquier milagro, como lo ha hecho en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y cuando nosotros conocemos de Dios, no solo es su vida, es la vida completa de su familia, su entorno, sus compañeros, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Entonces, buscar de Dios. En el lugar donde usted pueda, busque de Dios, que realmente es lo único que nos va a poder sacar de cualquier situación. Hay problemas, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque Dios ha vencido al mundo. Amén. Amén, Gloria a Dios. amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, doctora Tania Casco de Handal, por ese hermoso testimonio que nos ha compartido este día. Vamos como con un sentimiento de emociones, pero sobre todo con la enseñanza que nos ha dejado este día de rendir nuestro corazón al Señor. No se queden solo con escucharlo, por favor, pónganlo en práctica. Envíen este episodio a todas las personas que conozcan. Mucha gente allá afuera aún está enojada con Dios porque se llevó a un ser querido, porque pasó la ruptura de una familia o tantos ejemplos que tuvimos hoy. Y la verdad que la solución es rendir nuestro corazón al Señor para poder aceptar su voluntad, para que Él pueda limpiarnos y darnos esas nuevas fuerzas para seguir adelante. Así que gracias, doctora Tania. Qué hermoso lo que hemos compartido este día. Sí, muchas gracias. Gracias también a nuestra audiencia, a nuestros seguidores. Les recordamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Buenas Nuevas HN, y sobre todo que activen la campanita, porque así puede caerles todos los jueves a las 7 de la noche la notificación del estreno de este episodio. Si no lo pueden ver en ese momento, pues pueden verlo en otro momento, en un viaje. Si están en el gimnasio, por ejemplo, y quieren escucharlo nada más, en Spotify también encuentran los episodios para que puedan seguirnos a través de esas plataformas. Y sobre todo, como dice mi pequeña, que compartan cada episodio, que puedan esparcir esta semilla, porque realmente lo que buscamos en este podcast es serles testigos al Señor, como nos mandó en Samaria, Jerusalén, Judea, en Facebook, TikTok, YouTube, todas las plataformas digitales. Así que ustedes pueden ser de mucho apoyo, dándole like, comentando este episodio, para que también la plataforma pueda moverlo y regarlo, el algoritmo pueda, digamos, funcionar en toda esa autopista de información que hay ahora en las redes sociales. Además, gracias a Nobu Film, a Ale que hizo la mitad y a Adri que hizo la otra mitad. Gracias por su apoyo siempre. Gracias a nuestros patrocinadores por estar presentes y decirle que sí al Señor para promover que este mensaje llegue a más personas. Sí, gracias a Café Costello, a Smart City Car Wash, gracias a Pope Arte, Música y Entretenimiento y por supuesto a Infinity Travel. Les amamos en el amor de Cristo. Muchas gracias, doctora. Gracias a toda nuestra audiencia. Un fuerte abrazo cargado de bendiciones. Bendiciones a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bye, bye. Bye.